Bueno, buenos días a todos, todas están acá, están de manera remota. En la charla de hoy a la mañana nos acompaña Joel Fischer, no sé. Joel ya tuvo una serie de presentaciones en el mes de mayo, si no recuerdo mal, en el marco del proyecto, y bueno, hay uno de los temas que habíamos identificado y queríamos seguir explorando más, era el tema que tenía que ver con mediciones de nieve. Así que hoy la presentación en esta mañana la va a hacer en forma remota Joel desde Suiza. Así que bueno, Joel, te agradezco y te doy la palabra para que comience la presentación. Bueno, muchas gracias. ¿Me pueden escuchar bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Ok, gracias. Gracias para la invitación y que puedo hacer la presentación desde aquí, desde Zurich, Suiza. Y gracias para la organización. Esa presentación han ayudado colegas también de Meteo Swiss, Débora, también Isabel y del SLF, Moritz, que han escuchado ayer en la presentación sobre homogenización de nieve. Entonces, sí, gracias a ellos. Yo quiero presentarlos cómo hacemos mediciones de nieve, qué tipo de estaciones tenemos en Suiza. Y tenemos dos tipos, los convencionales, los manuales, donde un observador hace una medición. Aquí los puntos son estaciones de nieve manuales y los valores son unos valores de nieve de un día de enero, invierno 2024. Y es solo para mostrarlos. Tenemos muchas estaciones en Suiza, unos 200 o 150 estaciones convencionales que nos mandan las observaciones cada día, observaciones de nieve. Tenemos también estaciones automáticas y aquí los dos colores representan las instituciones que son responsables. Nosotros, Meteo Swiss, como servicio nacional, hacemos la medición automática de nieve en esta región de donde son las ciudades, ¿no? Zurich, Berna, Ginebra. Entonces, regiones que son más abajo, y es el SLF, Instituto de Avalanche y Nieve, lo hace las mediciones en las montañas. Esa distinción se puede también ver en la altura de las estaciones. Aquí vemos las estaciones manuales a la izquierda, y a la derecha las estaciones automáticas, y se ve que las estaciones que son más abajo, entre como 500 metros y 1500, son la mayoría de Meteo Swiss, y los puntos amarillos que se ven hacia 3500 metros son del SLF. Y también las estaciones son distintos y tienen distintas aplicaciones. Vamos a ver esto enseguida. Vamos a empezar con las estaciones manuales, ¿no? Los convencionales, que creo que ustedes también conocen y tienen en los Andes. Es un observador aquí en Buffalora, que tiene una regla, y aquí también se ve la regla y una plancha, una tabla para nieve fresca. Y eso es un ejemplo de una estación en invierno con la regla y la plancha para nieve fresca. Esos son los dos parámetros de la estación convencional. Primero es la altura de la nieve. Aquí se usa la regla nivométrica fija, como se ve en la imagen a la derecha. El observador tiene que hacer la medición más o menos a las 6 UTC,
que es en invierno, es a las 7 de la mañana. Y el sitio de la medición tiene que ser plano y sin obstáculos. Vamos a ver unos ejemplos problemáticos que no cumplen con ese requerimiento. Y también tiene que tener una superficie natural, ¿no? Césped, como aquí en la imagen, ¿no? La medición es en centímetros sin decimales. Y hay que hacer la observación en modo horizontal a la regla, porque a veces cuando hay sol, la nieve puede fundir donde está la regla y entonces es importante de hacer como se ve aquí en la observación verde, en la flecha verde, eso es la altura de la nieve y no la flecha roja. La nieve fresca, eso también el observador lo hace al mismo tiempo, a las 6 UTC de la mañana, entonces las 7 hora local en invierno. El mismo sitio, entonces también plano y sin obstáculos. La superficie aquí es una plancha, una tabla blanca que se ve aquí en la foto. Y el observador hace 3 mediciones normalmente en esta plancha y va a tomar el valor medio de esas 3 mediciones. Después el observador limpia la tabla y la pone otra vez en la nieve. En la imagen aquí a la de izquierda vemos que la plancha tiene unos metales para que se puede, cuando hay nieve, para que no se pierda la plancha en la nieve, para que el observador puede ver dónde está la plancha. Entonces, son dos parámetros con dos, digamos, instrumentos, entre comillas, muy simples y muy básico. Pero es importante que siempre se hace de la misma manera al mismo lugar. Eso es un ejemplo de problemas que tenemos con estaciones automático. En ese caso es un pluviómetro. Teníamos una medición de nieve de casi 1 metro, 99 centímetros de nieve fresca. Y en la radio comunicaron que Meteosuisse tal vez el observador se equivocó y que no puede ser tanta nieve porque el pluviómetro solo mostró unos 20 milímetros de lluvia y 20 milímetros significan que son unos 20 centímetros de nieve. Pero en la imagen se puede ver que el pluviómetro está bloqueado. Entonces, aquí el observador tenía razón, el valor era correcto. Y en este caso, el observador se enojó con nosotros, se mandó una foto que ella hace la medición correcta y quería casi cancelar el trabajo con nosotros. Entonces, para nosotros es importante que tenemos aquí observadores humanos y que hay que hablar con ellas si hay alguna duda antes de comunicar algo en la radio que tal vez no es correcto. Problemas que se pueden tener con sitios. Aquí es un lugar turístico en los Alpes y se ve que el sitio no es bloqueado, entonces hay gente que se marcha por aquí y naturalmente un sitio así no se puede hacer una medición correcta de la nieve si no es así bloqueado. Eso es otro problema que se puede, que si hay obstáculos, ¿no? Aquí vegetación, el árbol ya muy grande y en este jardín, el lugar donde se hizo tal vez siempre la medición ya no es representativo, ¿no? Hay que buscar un nuevo sitio porque el árbol ya ha crecido mucho.
Otros problemas pueden ser cuando el sitio no es plano, ¿no? Aquí hay tal vez avalanchas o hay nieve que puede caer, entonces el lugar donde ahora aquí está la regla no es representativa para la altura de la nieve. Eso es otro ejemplo malo, es una superficie que no es natural, ¿no? Entonces, cuando hay sol, la superficie se calienta y la medición de nieve no es representativa. Esos son todos ejemplos que es importante. Eso es un último ejemplo uh, donde la plancha es aquí. Tal vez el observador quería poner su auto aquí, su coche, y le molestó, entonces le pone aquí, pero no es un sitio adecuado, no es un sitio representativo para hacer medición de nueva fresca, ¿no? Aquí al lado de esa pared. Entonces, esos son ejemplos donde hay que buscar un nuevo sitio más representativo, pero en la mayoría del tiempo tenemos datos de muy buena calidad. Pero sí, depende de la motivación y del conocimiento del observador. Un seguimiento más estrecho de los observadores aumenta la calidad del dato. Es decir, nosotros hacemos talleres o formaciones regularmente, también hacemos inspecciones, como lo hacen también en Argentina o en Perú. Y en esas formaciones hablamos de esos problemas con sitios y juntos buscamos soluciones para que la medición sea representativa. El control automática o también manual de los valores aumenta la calidad del dato. Isabel los presentó hace 2 días cómo hacemos el control automático y manual en MeteoSwiss. Y eso también lo hacemos para nieve, ¿no? Es para todos los parámetros, no solo temperatura y lluvia y viento, pero también nieve y otros parámetros que son controlados. Y último punto es que hay que utilizar los datos con precaución cuando inicia la temporada de nieve. A veces el observador todavía no está listo y nos manda a cero cuando ya hay nieve o al revés. Entonces hay que tener precaución al inicio del invierno. Eso es una foto, un screenshot de la guía de medición de nieve del SMN, ¿no? De Argentina. Ustedes tienen ese nota técnico en su página web y es muy interesante y es como se ve que es muy parecido como lo hacen las mediciones. Aquí la figura con la misma que nosotros tenemos, que hay que hacer la medición de nieve, altura de nieve de manera horizontal en la regla. Entonces, aquí hay también información sobre mediciones de nieves convencionales. Seguimos con las estaciones automáticas de nieve y aquí tenemos 2 organizaciones en Suiza que tienen estaciones. Nosotros como Servicio Nacional, MeteoSwiss, y el Instituto de Avalancha y Nieve a Davos, como les comentó, trabaja, por ejemplo, Moritz, que vieron ayer, el SLF. Y nosotros tenemos 2 tipos distintos de estaciones. Recuerden que el SLF, los puntos amarillos, hacen mediciones en la altura, en los Alpes, en las montañas y nosotros más abajo. Eso es importante para la aplicación. En el SLF es más los avalanches, nosotros es más las autopistas, las carreteras y donde influye la nieve, toda la circulación, etcétera. Y también eso significa que tenemos distintos tipos de estaciones.
aquí azul, esos son los dos tipos de Meteo Swiss. Tenemos como una estación, lo voy a llamar de Pampa, que es como en la región más bajo de Suiza, en la región donde hay siempre menos de 1 metro o mucho menos de 1 metro de nieve al máximo. Y la estación de montaña, donde hay más que 1 metro de nieve. La estación que se ve a la izquierda nos llamamos One Snow. Es un instrumento que tiene un palo uy, ahora tengo un eco, gracias. Que tiene un palo que es conectado con la fundación. Entonces todo es un instrumento, digamos, y no se puede mover la plancha abajo en relación con el instrumento. Eso tiene el avantaje que la medición o la distancia del instrumento del láser, eso es un tipo láser, hacia el suelo, a la plancha, es siempre al milímetro preciso igual. Eso no tenemos aquí y eso puede ser un inconveniente porque la fundación y la plancha son separados y el suelo puede moverse con heladas, con sequías, se puede cuando está mojado y se pueden mover a unos centímetros y ya la distancia entre el instrumento y el suelo ya pueden sobre el tiempo cambiar y ese puede crear problemas, como vamos a ver. Pero en la montaña no es tan grande un problema porque a veces, normalmente en invierno empieza la temporada de nieve y después siempre hay nieve y en la región más bajo la nieve viene y puede fundir y a veces solo hay un centímetro o dos, pero eso influye todo que es circulación, autopistas, y entonces es importante tener una medición más precisa. Y después tenemos las estaciones aquí amarillo del SLF, esos son estaciones de alta montaña. Nosotros siempre tenemos corriente, podemos, calefacción contra el hielo, etcétera. Y ellos tienen estaciones con panel solar. Entonces aquí, por ejemplo, no hay calefacción en este instrumentos. Ellos tienen sensores más simples, ellos tienen ultrasonidos y nosotros tenemos láser, pero los lugares, los sitios donde el SLF hace la medición son sitios que tienen a veces muchos metros de nieve, 3, 4, 5 metros de nieve. Entonces una medición precisa al centímetro no es tan importante, no es tan relevante. Es otro tipo de aplicación. Nosotros usamos tecnología láser, por ejemplo, es AKM30 en nuestra red. Y a las estaciones nuestras son siempre a una estaciones colocado una estación SwissMetNet, es decir, donde también hacemos medición de todos los otros parámetros meteorológicos como temperatura, presión, viento y lluvia. La calidad de la medición de la nieve automática. Uno de los avantajes de una medición automática es que la resolución es mucho más alta que una medición convencional. En nuestro caso, tenemos una medición todos los 10 minutos. El SLF hace una medición todos los 30 minutos porque con el panel solar no tienen tanta energía para hacer mediciones todos los 10 minutos. La disponibilidad es también más rápido, ¿no? Nosotros tenemos también los datos todos los 10 minutos. El SLF hace una transmisión creo que cada hora una vez. Y también se puede ver cómo se ve derretir la capa de nieve, como se ve aquí, ¿no? La nieve crece
y después se baja. En este ejemplo vemos aquí las líneas rojas, eso es la hora de la medición manual, ¿no? A las 6 UTC hacemos una medición manual. Eh, tenemos aquí el diciembre del año pasado, ¿no? De 2023. Esa es una situación en el aeropuerto de Ginebra. Tal vez conocen, cuando ustedes se van a la OMM, a Ginebra, el aeropuerto tiene una pista, entonces si hay nieve, hay que limpiar la pista y aviones no pueden colgar, no pueden aterrizar, entonces hay un gran impacto. Y como se ve aquí, en este día había exactamente como a las 12 empezó la nieve, en mediodía, cuando hay la mayoría de aviones que vienen. Entonces crea muchos problemas. Hay que cerrar el aeropuerto, hay que limpiar la pista. Aquí tenemos unos máximos de 5 centímetros. Si se ve solamente la medición manual, la convencional a las 6, aquí tenemos 0 centímetros, después otra vez 0 y después otra vez 0. Entonces no vemos nada de este evento y de los problemas de la nieve al aeropuerto de Ginebra, solo con la medición convencional. Y eso puede ser uno de los avantajes de una estación automática, porque la resolución es mucho más alta. Otros ejemplos, como se ve derretir la capa de nieve después de unas horas, cuando sale el sol, ya baja la capa de nieve de 12 o 6 centímetros hacia cero. Pero atención también, las estaciones automáticas tienen mucho más saltos o valores atípicos como outliers o un offset cuando el suelo se mueve, huecos, valores negativos. Entonces, siempre hay que tener cuenta que existen varias fuentes de errores en la medición automática de la nieve. Vamos a ver unos ejemplos. Problemas típicos en nuestra red de medición automática. Un ejemplo, vamos a verlo, es crecimiento de la hierba. Otro es el movimiento del suelo, ¿no? Humedades o heladas hacen que el suelo, la plancha abajo del instrumento se mueve por unos centímetros. Arañas, insectos también pueden influir negativamente la medición si están abajo del láser. Y fuertes nevadas también, el láser ya no puede ver el suelo cuando hay nevadas muy fuertes y hacer una medición precisa. Aquí es un ejemplo de una estación cerca de Zurich. Eso es en julio. Julio es el verano en Suiza, 30 de grados. Y aquí se ve que en julio había más y más nieve en esos días, ¿no? Y en agosto había hacia 14 centímetros de nieve. No puede ser. ¿Qué es eso? ¿Por qué hay eso? Entonces, cuando uno se va a la estación, se puede ver que lo que vemos en los datos es la hierba creciendo, ¿no? Aquí tenemos un problema del responsable del sitio, no hace el mantenimiento de la estación y eso se puede ver en los datos. Otra solución que tenemos aquí es de poner otro tabla o plancha abajo que es más cerrado, así que la hierba no puede crecer. Pero también el tipo de material, el color y todo de esta plancha abajo del instrumento influye cómo se comporta la nieve y no queremos algo muy natural, una superficie más natural posible.
para tener una medición representativa. Ese es otro ejemplo. Teníamos ya casi invierno, era como noviembre o diciembre. Ya se ve un poco de nieve. Es el mismo sitio que han visto en la medición convencional antes. No, el lugar no está bloqueado, es un lugar turístico. Aquí el restaurante quería poner tablas, y lo que veían los pronósticos cuando había 70 centímetros de nieve de un día al otro. Era aquí el instrumento, se ve arriba, el instrumento hace una medición de la altura de la tabla. Entonces eso no es lo que queremos y entonces aquí no es un sitio ideal, pero a veces hay que hacer compromisos porque sitios, nosotros necesitamos corriente, entonces en los Alpes, los montañas, buscamos sitios donde hay tal vez infraestructura, un restaurante o algo y siempre hay un conflicto de interés. Eso es un poco lo que quería mostrarlos sobre las diferentes estaciones que tenemos para hacer medición de nieve y también tengo unas referencias que tal vez ustedes van a compartir la presentación. Son enlaces que pueden bajar de esos documentos. El primero es el más importante, la OMM tiene esta guía de instrumentos y métodos de observación y en el volumen 2 tiene todo sobre la medición de variables criosféricas. También el guía de medición de nieve del SMN, lo que mostré antes es muy interesante, tiene mucha información sobre cómo hacer mediciones. Y aquí en Suiza tenemos el Instituto de Avalancha que tiene un manual de observadores que también se puede bajar. Solo existen alemán, francés e italiano. Tal vez tendrán que usar Google Translate, pero es un documento muy interesante con muchas fotos y ejemplos como observadores tienen que hacer mediciones y qué pueden ser los problemas. Y al final tengo aquí un ejemplo del enlace del proyecto SPICE. SPICE es el Solid Precipitation Intercomparison del OMM, donde han sido experimentos con pluviómetros y la medición de la nieve, cómo influye el viento, esa medición. Y aquí existe un informe del SMN que no lo podía encontrar en el sitio, pero Elian Wolfram me lo mando y creo que ya tal vez se puede también distribuir si el proyecto SPICE es algo de interés. Y yo no, no voy a hablar de SPICE, pero eso es algo específico para pluviómetros. Bueno, eso es lo que quería mostrar a ustedes sobre cómo hacemos mediciones en Suiza, mediciones de nieve. Y si hay preguntas, con mucho gusto, tal vez una pequeña pausa, no sé, Maru, y seguimos o seguimos directamente como quieran. Aprovechar en continuado a hacer las preguntas, si te parece bien. Sí, podemos. Sí. Hola Joel, buen día. Hola, Elian. ¿Cómo estás? Buen día, gracias por tu charla. Quería aprovechar que te tengo de vuelta en línea, hacerte una pregunta. Dijiste que en todas las estaciones de MeteoSuisse que tienen una estación automática de medición de nieve están una al lado de la otra. La codificación o el string de datos que forma la estación de nieve, o sea, la medición automática.
¿se integra directamente en el propio mensaje que manda la otra estación sinóptica o es un mensaje separado que en algún momento se integra en el Data Warehouse? Entonces, la medición de nieve automática todavía no lo compartimos con nadie porque teníamos muchos problemas. Y yo estoy en el proceso ahora de hacer una publicación de esos datos en nuestro sitio, página web, también Open Data. Empezamos el año próximo, entonces nosotros empezamos con la publicación del dato en un mes. Es algo nuevo porque todavía no estamos 100% contento con la calidad. Los mostré algunos problemas. Entonces, lo que es el valor oficial en MeteoSwiss es siempre la medición manual. Ok. Entonces, los valores que distribuimos son o la climatología, todos solo usan las estaciones convencionales que hacen la medición a las 6 UTC de la mañana. Y después vamos a ver cómo vamos a distribuir los datos automáticos en el futuro. Todavía eso no lo sé. Sí. Ok, gracias. Y conectado con las estaciones manuales oficiales que decís que son las que distribuyen, ¿cómo es el proceso de... el observador tiene una aplicación para digitalizar ese dato y enviarlo? ¿Cómo hace que ese dato se digitalice en la lectura manual y llega a su data warehouse cómo es ese flujo del dato? Entonces, en Suiza ya casi no tenemos estaciones convencionales que hacen mediciones con instrumentos. Todos los eh, convencionales que tenemos son estaciones que hacen medición de la lluvia y de la nieve. Entonces, son tres valores, ¿no? La lluvia, la soma diaria, la nieve a altura y nieve fresca. Y para esos tres valores, son unas 200 estaciones, para tenemos como una aplicación con el móvil, que es como con SMS, tienen como un número y el orden en que nos mandan los datos es como lluvia, nieva y nieva fresca, y así entra directamente en el Data Warehouse. Ah, ok. Y entonces es algo muy simple que solo para transmitir esos tres valores Ok. y ya no más. Y después con esos valores se pueden ver directamente en nuestra página web y tal vez eso puedo rápidamente mostrar cómo se ve. Voy a compartir la pantalla otra vez. Y así los observadores también ven si la transmisión sucedió. Entonces, eso pueden ver la página web Sí, sí. sí, aquí es temperatura y si vamos a ver precipitación, ¿no? Tenemos los valores 10 minutos, que son los automáticos. Y si voy a cambiar en valores diarias, pueden ver que hay mucho más puntos. Eso es el valor de hoy en las 6 UTC. En comparación con los valores 10 minutos, ven que aparezcan mucho más puntos. Eso es el valor 10 minutos de los últimos 10 minutos, pero esos son los valores diarias de ayer 6 UTC a hoy 6 UTC. Entonces, cuando un observador nos manda el dato, 10 minutos después o 5 minutos después va a aparecer aquí. Y lo mismo para nieve. Esos son las estaciones de nieve. Ahora es claro, no hay nieve, entonces todo es blanco. Pero son todos valores que los observadores nos han mandado hoy en la mañana entre las 6 y las 8 o 9, dependiendo de cuando hizo la medición. Pero
Entonces, y esa aplicación que se ve en la página web y también se ve también en el móvil los valores directamente, es una motivación adicional para el observador. Hace una medición y después lo ve y a veces si hay un problema nos puede mandar un email o contactar, pero entonces así se incluye los datos en el Data Warehouse y después de aquí se distribuye en las diferentes plataformas. Buenísimo, gracias. ¿Y pudieron convencer al observador que se enojó por el dato que apareció en Sí, el promedio? sí, ¿Siguió haciendo observaciones? seguí haciendo las Muy bien. observaciones. Sí. Gracias, John. ¿Otras preguntas? También hay el en chat, veo, tengo que leer. En estaciones convencionales, por la baja resolución temporal de problemas en la medición de caída de nieve versus el derretimiento de la misma o nuevas caídas de nieve en corto tiempo, es decir, Ahora sí, ahora Ahora está prendido. ahora se prendió. Yo en la espera cortito que tuvimos un problema de audio. ok, No, entonces, Joel, si quieres puedes responder la pregunta que leíste y después tenemos unas preguntas en la sala. ok, tengo que leerla, disculpe. Voy a leerla. ¿Dónde está el micrófono? Sí. No, la mandamos. Sí, entonces, sí, como mostró en el ejemplo de Ginebra, en la resolución de una medición convencional es problemática para nosotros, pero eso depende de la resolución de la observación manual, ¿no? En Argentina yo sé que ustedes hacen mediciones cada hora, entonces no sé con la nieve, pero si tienen una resolución horaria ya es diferente que nosotros que hacemos una medición manual de la lluvia y la nieve solo una vez al día a las 6 de la mañana. Entonces, la resolución ya es un problema y entonces para nosotros las aplicaciones, por ejemplo, en las carreteras, en los aeropuertos, aquí necesitamos una resolución más alta. En nuestro caso es 10 minutos porque todo es 10 minutos. Aquí la pregunta es, ¿qué es recomendable? Yo diría es recomendable hacer una resolución comparable a lo que la red hace para los otros parámetros, para temperatura o viento y tener, por ejemplo, en el caso del SLF, ellos tienen para todo una resolución de 30 minutos. Entonces, también para la nieve es eso. Ezequiel, también puedes, si quieres sumar alguna pregunta o si estuvo bien la respuesta, una repregunta, si quieres. Otra pregunta. Si no, Joel, podemos hacer preguntas desde acá, desde la sala. ¿Nos escuchás bien? Sí, sí. Muchas gracias, Joel, por su presentación. Me gustaría saber si observador de Meteosvis se hace, no sé si procesa, se calcula densidad de nieve, La que de nieve no entendió la muy bien. densidad de nieve. No, nosotros no hacemos eso. Eso hace el SLF. Ellos hacen mucho más mediciones. También lo equivalente de agua, también la capa de nieve, los distintos capas para hacer modelización de avalanchas. Ellos son los especialistas y ellos también hacen los alertas de avalanchas. Entonces, en los montañas eso es en Suiza un fenómeno importante y con siempre muertos, no sé, 10, 20, 50 personas al año mueren en avalanchas. Entonces,
ellos hacen esos modelos y sus observadores hacen esas mediciones más profundos de nieves. Pero nosotros como Servicio Nacional, como tenemos sitios como Zurich, Ginebra, Berna, no hay avalanchas, no hay esas mediciones. Nosotros no hacemos esto. Gracias. Otra pregunta tenemos acá. Hola, Joel, soy Cristian. No sé si te acordás de mí. Hola, Cristian. Sí, claro. Sí, por ahí las preguntas que te voy a hacer son un poco técnicas. Lo que quería preguntarte era, vos en la presentación mostraste distintas regiones que tienen en Suiza, Pampa, digamos sierra y alta montaña, y mostraste distintos tipos de instrumentos para medir nieve. Mi pregunta era, primero, ¿hay alguna norma o está estandarizado a qué altura se tienen que poner los sensores de nieve? Bueno. Después con la segunda. Dale, gracias. Sí, la altura del sensor no hay una norma. Nosotros lo hacemos, usamos los datos que ya tenemos para más o menos saber qué es la altura máxima y normalmente, si es posible, nosotros tenemos, por ejemplo, los instrumentos de temperatura, tenemos a 2 metros y tenemos como un puente donde podemos poner instrumentos y si no hay más de 2 metros de nieve, ponemos el instrumento aquí. Si hay más, por ejemplo, a veces podemos ponerlo donde es el palo de viento o hacemos un palo separado para la nieve, pero todos son alturas distintas para cada estación si no es estándar. Entonces, y los sitios OneSnow que los mostré, esos siempre son para mediciones menos de 1 metro. Y aquí también es estándar la altura de medición. Sí. Esta otra pregunta, los sensores para medir nieve automáticos, ¿cada cuánto lo mandan a calibrar y si lo hacen ustedes o lo mandan a una empresa? Nosotros teníamos el ultrasonido como el SLF por muchos años y teníamos muchos problemas y apenas estamos cambiando al láser en los últimos 2 años. Entonces, todavía no te puedo decir cómo lo vamos a hacer con la calibración, porque son todos instrumentos muy nuevos, ¿no? Estamos instalando esos sitios, por ejemplo, OneSnow. En este tiempo, hace 2 días, instalaron una cerca de aquí. Estamos en este proceso, entonces es algo muy nuevo. Esto cambio a los nuevos instrumentos láser, al tipo OneSnow que tenemos, a la publicación de datos que va a empezar en noviembre. Entonces todo es un poco así nuevo, pero me imagino que los colegas de estaciones, de los técnicos, normalmente tenemos el mismo proceso, tenemos ResNet, lo que Isabel hablaba de eso ayer o hace 2 días, como los técnicos trabajan, tienen como las tareas en forma digital para cada estación y me imagino que es lo mismo para los instrumentos láser que tiene como un ciclo de cada 2, 3 años hay que revisarlos, pero los detalles no conozco y como es bastante nuevo, no sé. Y tengo una última pregunta. Cuando hablas de que ustedes ya trabajaron con sensor de ultrasonido y ahora pasaron al láser, ¿qué problemas encontraron? Porque por ahí es una pregunta general para todos. El ultrasonido no funcionaría mejor cuando hay una tormenta severa, digamos, a diferencia del láser que no puede ver. Y por otro lado, la resolución, digamos, espacial del ultrasonido versus el láser, ¿ahí tuvieron problemas? Buena pregunta. Eso no lo sé. No estaba en este proyecto
yo sé que el ultrasonido, el SLF lo sigue usando, pero ellos tienen sitios con alturas de nieve mucho más alto, ¿no? En las montañas. Y en este caso creo que está muy bien, pero nosotros queríamos una medición de nieve a resolución de 1 o 2 milímetros. Hacemos la medición a 1 milímetro, pero lo que después distribuimos son centímetros, entonces solo interna. Y aquí el láser estaba más preciso, pero la verdad es, no sé exactamente si cuando hay una tormenta, el ultrasonido tiene menos problemas que un láser. Eso tendremos que ver, por ejemplo, con Moritz del SLF, las experiencias del ultrasonido. Pero yo sé que no estaban contentos con la calidad del ultrasonido. Pero depende de la aplicación realmente. Bueno, Joel, muchas gracias. Gracias, Joel. Acá hay otra pregunta más. Buenas, ¿qué tal? Mira, mi pregunta es porque en las estaciones antárticas nosotros medimos nieve todas de forma manual, todas las mediciones, tanto de altura como la medición de la nieve fresca o la nevada. Mi duda es, o más bien es pido alguna opinión si tienen al respecto, si han visto una discusión de qué tan confiable es la medición que hacemos con pluviómetros, dado que el viento ahí es un factor crítico. Yo vi ahí también una presentación donde tenían una medición con pluviómetro y ahí en esa foto tampoco había protector de viento. Sí. Eh, Sí. Entonces, aquí voy a rápidamente compartir otra vez la pantalla. Tengo en mi presentación unos slides. ¿No se pueden ver mi pantalla otra vez? Se ve bien. Entonces, eso es una imagen del SPICE Experiment. Nosotros teníamos un sitio en Davos, en las montañas, con el DFRI, como se ve aquí, tenemos uno en el B, tenemos uno en los montañas aquí en los Alpes, un sitio de comparación. Y como se ve en el D, nosotros tenemos el Pluviot con el VS600 y hacemos mediciones de viento en la altura del pluviómetro. Entonces, apenas estamos empezando a colectar experiencias con diferentes, digamos, formas de protección, pero también calculados cómo se influye el viento a base de los resultados del SPICE. Entonces, sin protección, la medición de nieve con pluviómetro no es muy confiable. A veces se pierde, no sé, creo que unos 50 o más por cientos de la precipitación. Entonces, realmente en este caso tal vez es importante ver en más detalle los resultados del Solid Precipitation Intercomparison Experiment del OMM. Porque ellos tenían distintas curvas por catch efficiency dependiendo de los shields que usaron, y también estaban aquí se ve sí, como unos 50% menos de precipitación cuando hay vientos de solo 15 kilómetros por hora, que no es mucho, ¿no? En comparación con sitios con shield. Entonces, eso era el take-home message, que la nieve con un pluviómetro es muy difícil medir. Y entonces nosotros realmente
casi no hacemos esto que usamos los pluviómetros para la nieve. Realmente tenemos bastantes estaciones con observadores y usamos estos valores. Es más confiable. Y me sumo a la pregunta de recién, ¿y eso fue así a lo largo de la historia o es algo que cuando empezaron a detectar más problemas o siempre ¿Cómo? o sea, siempre le dieron prioridad a la medición de la altura de nieve con una regla? ¿Es que en algún momento hicieron mediciones con algún tipo de pluviómetro protegido o no protegido? La medición con un pluviómetro protegido lo hacemos en sitios de montaña, pero realmente solo es para medición de precipitación y no hacemos el cálculo de la precipitación a la altura de la nieve porque depende de la temperatura, de la densidad, todo eso. Y entonces realmente para la nieve usamos la regla nivométrica y para precipitación el pluviómetro con protección o algo de nuevo es con este VS600 donde hacemos la medición del viento a la misma altura y calculamos el catch efficiency o del spicy. Pero eso también es muy nueva, de solo unos meses, todavía no tenemos resultados fiables y no lo distribuimos todavía, pero lo calculamos en el Data Warehouse, sí. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta más? Y con respecto a los controles de calidad que contaba Isabel hace unos días, ¿tienen algunos que funcionan mejor para los datos de nieve, de altura de nieve, medidos así? ¿Usan los datos de radar más que los test estadísticos? ¿Tienen algo definido? Las estaciones automáticas tienen los tests, que varios tests y estamos también en el proceso de mejorar eso, ¿no? Habíamos un nuevo release hace 2 días exactamente para la publicación de esos datos que planificamos en noviembre. Y Débora, que vieron ayer, ella está en este proceso a mejorar los tests, pero es muy difícil hacer tests para detectar todos los problemas. Entonces, por ejemplo, la hierba creciendo, sí, en julio tal vez es claro que no hay nieve, pero después también tenemos sitios en alta montañas, el Jungfraujoch, ¿no? Que es nuestro sitio Global Atmosphere Watch, y a 3.600 metros también puede tener nieve en julio. Entonces, lo que yo escuché, no es tan fácil hacer los tests automáticos, pero estamos siempre en el proceso de mejorar y hace 2 días ya tenemos un nuevo release con aún mejores tests, pero es un proceso, no es, siempre sigue. Gracias, Joel. Hay 3 preguntas más en el chat. Una me acuerdo que es a continuación de Ezequiel de Perú, que había preguntado recién, que era consultado acerca de los costos, entiendo costos monetarios, comparando el ultrasonido contra el láser. No lo sé, no lo sé. Normalmente en Suiza, esos costos entre el láser y el ultrasonido normalmente no es algo que es muy importante para el costo total. Digamos, el costo total de una estación es también todo el trabajo, es las empresas que hacen fundaciones, que hacen todo el sitio y todas esas cosas. Al final, si un sensor nos cuesta $2,000, $3,000 o $5,000,
no cambia tanto el total de los costos de una estación automática, digamos, pero no los podría decir la diferencia de precios entre láser u ultrasonidos. Claro, y quizás por ahí la pregunta de Ezequiel también apuntaba a lo que preguntaba hace un rato Cristian, costo-beneficio más allá del monetario, de apuntar a un láser o apuntar al ultrasonido. Por ahí va por ese lado, ¿no? En todo caso, si les interesa el detalle, lo podemos averiguar y se lo ponemos a disposición. Eso no es problema. No lo tenemos ahora aquí presente, Claro. pero Sí, Ezequiel, si querés contactarlos o contactarlos por nosotros, acá estamos, como siempre, y un saludo grande. Tenemos dos preguntas más. José Robles consulta acerca de la relación entre nieve fresca y milímetros. Supongo que es por lo que estábamos hablando de pluviómetro y altura. Sí, sí, más o menos es correcta, sí. Y después, Daniel Molina pregunta cómo validar una medición de nieve en zonas de mucho viento, supongo que relacionada con la protección de los pluviómetros o no, o la protección de las reglas en una medición manual. Podría ser, o sea, habría que ver, si no, si quiere Daniel, era Daniel, ¿no? Sí, era Daniel, si quiere hacer la pregunta a él y explicar un poco más, está abierto el micrófono. Y si no, ahí está la pregunta. Bueno, eso, la medición, la zona de mucho viento siempre es muy malo. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos un proyecto para los sitios de alta montaña como el Santis o Chastral o otros lugares, Moleson, donde queríamos buscar lugares distintos para la medición de nieve, porque los valores que teníamos por el pluviómetro o el instrumento automático de nieve no eran representativos y, por ejemplo, un sitio, el Chastral, estamos construyendo en este tiempo, este verano, un nuevo sitio que es más cerca, más abajo, más cerca de los árboles, un poco protegido. Entonces tenemos el viento, la temperatura y todos los parámetros arriba en el pico de la montaña y llegamos unos 100 metros más abajo. Tenemos ahora la medición de nieve y precipitación y eso lo va a ser productivo en las próximas semanas. Si el equipo de Isabel, de Débora, de control de calidad, nos da el ok que los datos están bien. Y tenemos otros lugares donde tenemos esa separación en el pico, viento, temperatura, presión, etcétera, y un poco más abajo protegido nieve y precipitación. Pero claro, si hacemos una medición manual, tenemos más posibilidades para buscar un sitio tal vez protegido, más representativo. Lo que aquí puedo también decir, el SLF está un poco más avanzada en esto. Lo que ellos hacen cuando construyen una de esas estaciones de alta montaña, ellos hacen ahora vuelos con un drona, ¿cómo se dice eso en español? ¿No? Eso, que vuele. Un dron. Un drone y tiene como un LiDAR que hace como un scanning del terreno en verano sin nieve y después hace lo mismo en invierno a unos varios días y después se puede calcular la capa de nieve en toda una zona y se ve dónde la nieve es más representativa, la distribución es más representativa y donde el viento influye la altura de la nieve. Entonces eso, claro, es un modo muy avanzado, complicado y caro, pero aquí se puede ver dónde hay sitios que tienen menos influencia del viento. Pero nosotros no hacemos esto. Una pregunta. Perdón, una pregunta más en el chat. Te la busco. Buenos días, no me quedó claro cómo contabilizan la presentación.
Y acá hay una pregunta de Ricardo Vidal, que también, si quiere profundizar la pregunta, le abrimos el micrófono. Habla de cuando la precipitación es mezcla de nieve con lluvia, de cómo la cuantifican, y después la pregunta, o sea, y ahí aclara un poco más y pregunta otra vez o comenta sobre, entiende que cuando es nieve, solo nieve, usan la regla y la placa. Y su pregunta sí apunta a eso, a la mezcla entre agua y... Cuando es lluvia y nieve, o precipitación de agua líquida y nieve. Y al final, para poder... Claro, ahí tenés. La pregunta primero, la pregunta simple y inicial es cómo trabajan cuando hay mezcla de precipitación líquida y sólida. Ujú. Y además, Sí. si durante el mes hubo mezcla de precipitación líquida y sólida, ¿cuál es el valor final del mes? Sí. Esas son las Entonces, dos preguntas. puedo compartir otra vez nuestra página web. Pueden ver el instrumento, el pluviómetro. Sí, Sí. sí, se ve. Tenemos en nuestra red 2 pluviómetros. Eso es el Lambrecht y el Lambrecht tiene una calefacción. Entonces, en ese instrumento es con tipping bucket, ¿no? Cuando como el mecánico, y aquí hay calefacción, es decir, si hay nieve, cae adentro y se funde y el agua está, el instrumento hace una medición del líquido. El otro tipo es el pluviot, ¿no? Que tiene una balanza, ¿no? Y aquí pesa y aquí no importa si es nieve o lluvia porque el peso es el mismo, ¿no? De la cantidad. Y aquí calcula los milímetros del peso de la lluvia. Y aquí no importa si es nieve o no. Pero aquí tenemos calefacción de aquí donde es abierto el instrumento, ¿no? No sé cómo se llama, pero de donde cae adentro los 200 milímetros cuadrados, que es el estándar, ¿no? Pero los mostré en la imagen que a veces, ¿dónde era el ejemplo? Aquí, sí, que a veces hay tanta nieve que el instrumento está bloqueado y hay calefacción, pero aquí es demasiado. 1 metro en 24 horas, el pilot ya no puede alcanzar, entonces no funciona siempre y hay que estar atentivo y no solamente creer al valor automática del instrumento que está publicado en nuestro app y sitio web y a veces tienen también problemas si no es correcto en este caso. Pero así funciona la medición de la lluvia. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Joel, otra vez, muchísimas gracias por todo. Muy clara la presentación y nos dejan unos cuantos desafíos a todos. Hay un chat, hay otro, veo que hay otra pregunta. A ver. A priori en el chat la fuimos leyendo todas, pero podemos repasar sin... Ok. Sí, entiendo que están todas. Ok, disculpe. Ya. Muy bien. Bueno, Gracias entonces y sí, nos vemos. hoy continuamos a la tarde a las 17 UTC, está la charla, perdón, sobre rescate de datos. Así que esperamos que nos acompañen y en esa charla, a diferencia de las anteriores, va a haber presentaciones de distintos países, además de las preguntas y la participación. Así que bueno, nos vemos luego, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, Joel. Chao, chao. Chao.